Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. ¿Todo lo tenemos? Amén. La palabra del Señor dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmancesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis en gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Con estos versículos le damos igual al pastor para la predicación de esta mañana. Bien, hermano, damos gracias a Dios por el día de hoy. ¿Creemos que Cristo resucitó? ¿Sí? ¿Estamos seguros de eso? Esa es nuestra esperanza. Hoy queremos hablarle precisamente de este texto que acabamos de leer, que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo número 1, donde encontramos una preciosa doxología que Pedro está escribiendo. Es interesante y yo creo que más que nada poder entender un poco el contexto en que Pedro escribe, ¿no? Para poder tener una idea de por qué y poderlo ver también en nuestra vida. La realidad es que, y lo que estaba pasando, Pedro le estaba escribiendo, en este caso particular, a creyentes que vivían en el exilio o en la diáspora, ¿verdad? Estaban dispersos, eran creyentes que estaban enfrentando oposición, estaban enfrentando pruebas, estaban enfrentando persecución también. Y lo interesante en todo esto es que cuando Pedro le está escribiendo, Pedro no le está dando, no les habla o no les ofrece una esperanza, digamos, sentimental, ¿no? No le ofrece algo subjetivo, no le ofrece unas palabras motivacionales, sino que Pedro le anima con una esperanza que es objetiva. Es una esperanza que es sólida y gloriosa. ¿Cuál es la esperanza con que él le comienza animando? Jesucristo ha resucitado. Esa es también hoy nuestra esperanza. Esa es la esperanza que todo creyente debe estar vive, y es la esperanza en que es sostenido hasta el día de hoy, ¿verdad? Y muchas veces, es lo triste de todo esto, ¿no? La humanidad sabe hablar acerca de los deseos, pero no pueden producir esperanza verdadera. Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos, ojalá todo se mejore. Ojalá el precio de la gasolina baje. Se los voy a traer más. Decimos cuando, por ejemplo, tenemos a alguien enfermo o conocemos, ojalá ya se sane ya. O llegamos a decir, cuando hay problemas familiares, ojalá se arregle este problema
familiar. Ojalá este asunto no termine así, de cualquier manera. La realidad es que esa palabra ojalá se convierte en una palabra simplemente frágil en un mundo totalmente quebrado. Porque el problema, hermano, del sufrimiento del corazón humano, sabemos que su raíz principal es el pecado, pero también uno de los serios problemas que tiene el corazón humano es que está esperando en cosas que van a morir. Les digo, ojalá yo me pueda sanar o fulano se sane, sin entender que el cuerpo a través de la historia sé qué va a pasar, de los días, del tiempo, se va a deteriorar. Ojalá la gasolina baje, cuando sabemos que al final no la vamos a necesitar algún día. O podemos incluso decir, ojalá que el problema familiar se pueda resolver cuando un día no estaremos ya más con la familia. Entonces, ese ojalá y esa esperanza que muchas veces nosotros ponemos es una esperanza extremadamente frágil y que depende de un mundo frágil. Por eso es que el Evangelio no viene a darnos un eslogan bonito. El Evangelio no viene a darnos palabras que nos motiven y tú sí podrás y tú... No, para nada. El Evangelio viene a anunciarnos un hecho glorioso. ¿Saben cuál es ese hecho? Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y ya no se trata entonces de un ojalá, sino de un hecho histórico en el cual descansa nuestra fe. Y no se trata de un ojalá, porque Cristo resucitó. Y esa es mi esperanza y eso nadie lo va a cambiar. Puede cambiar, vuelvo nuevamente, pudiera cambiar. Sí pudiera cambiar el hecho de que ojalá se mejore, pero al final, pero Cristo resucitó, eso no cambia. Ojalá la gasolina suba o baje. Es un día va a cambiar. Pero la verdad de que Cristo resucitó sigue firme. Y todos los ojalá que usted pueda poner, va a encontrar que son débiles frente a la realidad de que Jesús resucitó. Y si Él resucitó, yo también un día resucitaré. Por eso, hermano, porque Cristo resucitó, y esta es la verdad que yo quiero estar tratando el día de hoy, porque Cristo resucitó, el creyente posee una esperanza viva que transforma su presente, que asegura su futuro y sostiene los corazones en medio de cualquiera de las pruebas que pueda enfrentar. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué produce en nosotros la resurrección de Cristo? Y primera de Pedro vamos a encontrar que nos da esa respuesta. La primera carta de Pedro, el Espíritu Santo nos muestra 3 certezas que son gloriosas, que nacen de la resurrección de Cristo. Y la primera se encuentra en el versículo número 3. Si vamos a la primera carta de Pedro, versículo número 3 dice esta palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de entre los muertos. O sea, que la resurrección de Cristo nos da, esta es la primera idea, nos da una esperanza viva. No un a lo mejor, no un tal vez, es una esperanza viva. Y esta esperanza, hermano, nace precisamente de la misericordia de Dios y no de ningún mérito humano. Es la esperanza que nace de la misericordia. Y por eso el apóstol Pedro comienza diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia. La resurrección, hermano, no es una recompensa para gente buena. La resurrección no es una recompensa para gente buena. La resurrección es una obra de misericordia para pecadores muertos, sin esperanzas, condenados a la eternidad. Por eso es una esperanza que ahora es viva.
¿Tienes tú hoy esa esperanza? Porque para poder tener esa esperanza necesitábamos vida. Y no la teníamos. Antes de poder levantar nuestra cabeza y poder mirar esa esperanza, dice Pedro aquí que Él nos hizo nacer, ¿cómo? De nuevo. Por lo tanto, para poder mirar a Cristo necesitábamos nacer de nuevo. Nosotros no podíamos hacerlo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos al día de hoy. Antes de caminar con el Señor, nosotros necesitábamos primero que Él viniera a rescatarnos. Y esta es la obra que precisamente nos trae a nosotros esperanza. Porque la esperanza cristiana no brota en lo más mínimo de la fuerza de voluntad de ningún ser humano, sino del nuevo nacimiento. No nace de una mejor versión de ti, nace de una nueva vida precisamente en Cristo. Por eso Efesios, si usted va a la carta a los Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Nos dio nuevamente vida con Cristo. Y esta vida es gracias a la resurrección. Y por eso es una esperanza que es viva. Esa es la esperanza que usted y yo tenemos que tener. No espere nada de los gobiernos. No espere nada absolutamente del ser humano. Espere en Cristo. Cristo es nuestra esperanza, que fue quien nos hizo y nos levantó. Y no fue algo que nosotros logramos. Él lo hizo por su misericordia. Y ahí es donde radica esa esperanza, hermano. Y esa esperanza es viva porque Cristo está vivo. Fíjense que Pedro no dice simplemente que tenemos una esperanza, sino que habla de una esperanza como viva. ¿Por qué está viva? Nos preguntamos. Porque no está anclada a una idea, sino a una persona. Nuestra esperanza hoy respira, reina, intercede y también volverá. Por eso es que es viva. Esperamos a un Dios vivo, que murió, pero que también resucitó. Si Cristo se hubiera quedado ahí en la tumba, ¿cómo sería nuestra fe? Nuestra fe sería vana. Así lo expresa la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, versículo 17, hermano. No tendría ningún sentido nosotros estar acá. La primera carta a los Corintios 15, 17 dice estas palabras: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Y qué más? Y aún estáis muertos en vuestros pecados. Vuestra fe es vana si Cristo no resucitó. Pero como Él resucitó y Él está vivo, hoy nuestra esperanza también es una esperanza viva. ¿Es tu esperanza viva hoy? ¿Estás creyendo de esa manera que Cristo nos enseña, hermano? ¿Dónde tienes tú tu esperanza al día de hoy? Miren, hermano, la esperanza del creyente no dice tal vez funcione. La esperanza del creyente simplemente dice: Cristo vive, y por eso yo viviré. Y la muerte no tiene poder ni autoridad sobre mí. No es un ojalá. Ojalá yo pueda vivir. No. Mi esperanza es que voy a vivir porque Cristo vive. Y depende totalmente de la persona de Cristo y no de una idea, no de una motivación. Cristo es nuestra esperanza. El Evangelio de Juan, veamos las palabras que nos dice nuestro Señor. Capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice de esta manera el Señor: Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, ¿y qué más? Y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Cuál es tu fe? ¿El querer ser una mejor persona?
o una esperanza después de la muerte? ¿O una vida eterna junto con tu Creador? ¿Dónde está nuestra esperanza? Hermano, este versículo comienza con una adoración, diciendo: bendito el Dios y Padre. Cuando nosotros como creyentes comprendemos la resurrección, no nos vamos a quejar, sino que vamos a alabar. Porque los problemas, persecuciones, las dificultades y pruebas que usted puede estar enfrentando son motivos para alabar a Dios. Y Pedro le estaba escribiendo a una iglesia que estaba pasando por momentos difíciles, donde los creyentes estaban siendo perseguidos, donde los creyentes estaban pasando por diferentes pruebas. Y no comienza diciéndole: ay, pobrecito. No, comienza alabando a Dios para que entendamos que aún los problemas más grandes, aún las pruebas más grandes, son motivo para la alabanza y gloria del Señor. Y esto es causa de la esperanza que tenemos en que Jesús resucitó. Eso es causado por eso, hermano. Eso es lo que causa la resurrección. Esa es nuestra fe. La resurrección cambia el lenguaje de nuestro corazón totalmente. Del miedo que puede causar la muerte a la adoración. De la desesperación y el dolor, cambia el corazón a la alabanza. Del lamento sin salida a una adoración con lágrimas, pero con una fe inquebrantable en que Jesús volverá. Si no, mire la vida de los discípulos, hermano. Cuando miramos la historia, cuando Jesús es crucificado, ¿qué pasó con los discípulos en el momento en que es crucificado? ¿Huyeron? Después estaban todos encerrados, temerosos, porque su esperanza creyeron que había muerto. Pero al tercer día, Jesús resucitó y sus vidas fueron transformadas por completo. Del temor pasaron precisamente a la alabanza a Dios. Ellos vieron al Cristo resucitado. Dice Calvino estas palabras, hablando de la resurrección: que la victoria de nuestra fe descansa en la resurrección de Cristo. Es ahí donde la fe ve al Salvador victorioso sobre la muerte. Es en ese lugar. Hermano, tu esperanza no depende de que hoy todo esté resuelto. Depende de que Cristo ya venció. Tal vez estás pasando tribulación. Tal vez estás cargando con culpas, temor, ansiedad. Pero quiero que escuche esto. El sepulcro vacío significa que Dios no ha terminado todavía contigo. Él sigue obrando en tu vida y Él está ahí porque Él vive. Y Él vive porque resucitó y la tumba ya no estaba vacía. Por lo tanto, hermano, no llames final a lo que Cristo todavía está transformando. Porque Él vive, nuestra esperanza todavía está viva. En segundo lugar, hermano, la resurrección de Cristo nos asegura algo que es bien importante también. No solamente me va a llevar a este punto de tener una esperanza viva, sino que va más allá. La resurrección de Cristo nos asegura una herencia incorruptible. Vamos a los versículos 4 y 5. Dice estas palabras. Les voy a leer el 3 primero. ¿Okay? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para el propósito. Ya vimos que tenemos esa esperanza. ¿Cuál es el propósito? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Tenemos una esperanza que no puede corromperse. Miren, el tiempo corrompe las cosas, ¿sí o no? El tiempo va destruyendo. Nuestra esperanza, que es Cristo, es viva. Nuestra esperanza en su resurrección nos está asegurando
que ni el tiempo, ni nada, absolutamente nada, podrá deteriorarla, porque Cristo resucitó y es una esperanza en el Cristo que resucitó por toda la eternidad. Por toda la eternidad. ¿Entiendes eso, hermano? El cristianismo no es para tener algo que, no, un poquito de tiempo. No, es por toda la eternidad. Puedo estar confiado que voy a estar por toda la eternidad con mi Cristo. Voy a vivir por toda la eternidad con Él. No se va a devaluar su resurrección. No va a caducar como todas las cosas. No se va a deteriorar. Es por toda la eternidad. Mateo 6, 19 al 20 nos dice estas palabras. No os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde el ladrón mina y hurta. Sino deseaos, ¿qué cosa? Tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurta. Colosenses 3, versículos del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es la herencia incorruptible que tiene un hijo de Dios. El hijo de Dios pone su mira en las cosas de arriba. El hijo de Dios está con esa esperanza de estar por toda la eternidad con Él. Porque todas nuestras mejores obras aquí son simplemente imperfectas, se corrompen. Nuestras decisiones simplemente se mezclan con debilidad. Nuestros defectos fluctúan porque nacen de un corazón contaminado. Pero la herencia que Cristo compró no tiene mezcla con el pecado. Es pura, es santa. Es pura porque fue asegurada por el Cordero sin mancha, hermano. No depende de mi limpieza moral, sino de la perfección del Cristo resucitado. Esa es mi esperanza. Ese Cristo resucitado es quien puede obrar y es quien cubre mis faltas. Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice estas palabras. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermano, no solamente hay una herencia incorruptible guardada para ti. No solamente hay eso. Escuchen esto, hay un Dios guardándote a ti hoy para esa herencia. No solamente existe una herencia incorruptible a la cual vamos a llegar. Hay un Dios que está guardándonos a nosotros, hermano. Y eso es porque Cristo resucitó. Los guarda. Guarda a su pueblo. Eso es esperanza, hermano. Eso es esperanza. Eso es lo que ha traído la resurrección de Cristo. No es una fiesta donde hay una representación teatral. No. Es algo por toda la eternidad. No es un concierto musical. Es algo que trasciende. Y eso es lo que cada día la iglesia debe de recordar. Eso, ahí es donde tiene que estar nuestra esperanza. Esa resurrección que abrió el cielo para nosotros nos preserva hasta el día final. Filipenses capítulo 1, versículo número 6. Dice estas palabras. Para que entienda que no depende de usted. Para que entienda que todo lo que depende de nosotros está corrupto.
Porque estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que Él vuelva por su iglesia. Él nos va a estar cuidando. Y vamos a ver, porque muchas veces, bueno, y si me está cuidando, ¿por qué me pasa esto? Ahora vamos a ver, porque Pedro nos habla de eso. Pedro te presenta la genuina esperanza, pero te dice que todo esto es necesario que pase. Hermano, las herencias terrenales, escuchen esto, se disputan, se pierden, se consumen e incluso decepcionan. El puritano de John Flavel, no sé si lo pronuncié bien, dijo estas palabras: en esencia, que la resurrección de Cristo es el fundamento mismo de nuestra esperanza de salir también nosotros de nuestro sepulcro. Nuestra herencia futura está garantizada porque nuestro representante ya salió victorioso de la tumba. Y yo descanso en eso. Y esa es mi herencia. Y no le tengo temor a la muerte, porque ya fue vencida. Mi rey ya venció. Cristo venció la muerte por medio de la resurrección. Hermano, y esto es lo que podemos llamar la verdadera medicina para un corazón temeroso. Para el anciano que siente que sus fuerzas se acaban, el futuro no se ha achicado. Al contrario, se está acercando. Para la viuda que siente silencio en la casa, tu herencia no está en esta tierra que perdiste, sino que está en el Cristo que no puedes perder. Para el creyente que teme no llegar, tu salvación final no depende de tu capacidad de sostenerte, sino del poder de Dios que te guarda. Y te guardará hasta el final. ¿Saben por qué, hermano? Te puede guardar. Porque Él resucitó. En último lugar, la resurrección de Cristo nos sostiene con gozo en medio de las diferentes pruebas. Versículos del 6 al 9. Para poder responder quizás las dudas que puedan generar a nuestras vidas. Versículos 6 al 9 dice: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sea afligido con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y el honor en la revelación de Jesucristo, a quien, sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de su alma. Hermano, la resurrección nos sostiene, y es lo que Pedro está tratando de darle a los creyentes en medio de las pruebas, porque la esperanza viva no niega el dolor real que ocurre en la tierra. La verdadera fe, la fe bíblica, no finge que no duele. La verdadera fe no finge que todo está bien. La verdadera fe en la resurrección no nos vuelve insensibles. Fíjense que Pedro no les dice: hey, no lloren. Le dice: llora un poco de tiempo, pero no sin propósito, no sin Cristo y no sin futuro. De manera que la esperanza cristiana en la resurrección no es negar
que vendrán tiempos donde la noche oscura vendrá a nuestras vidas. Esperanza bíblica es la que dice, llora un poco de tiempo, pero la victoria es segura. La esperanza cristiana es aquella que está convencida y segura de que la noche, los momentos oscuros, no pueden apagar el amanecer de Cristo. Su venida no la podrán apagar. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, dice estas palabras. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿qué pasa? Son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo no necesito ver a Cristo físicamente para creer en Él. Yo creo en Él por su obra. Las pruebas no destruyen la fe verdadera. Todo lo contrario, hermano. Las pruebas la purifican. Y Pedro hace una analogía con, en este caso, con el oro, ¿verdad? La realidad es que el fuego no fue diseñado para consumir el oro. El fuego no consume el oro. ¿Qué hace? Lo purifica. Y así es como obra Dios en la fe de sus hijos. Muchas veces nos ponen el horno en las pruebas. ¿Saben para qué? Para desenmascarar nuestras falsas seguridades, en las cuales muchas veces tenemos nuestra confianza en nuestras posesiones, en todas las cosas que este mundo ofrece. Nos lleva a la prueba para poder profundizar nuestra dependencia de Dios. Nos lleva a la prueba para regresar más puro y precioso para Cristo. ¿Y saben por qué podemos hablar de esta manera? Porque tenemos nuestra esperanza en que Cristo resucitó y su victoria se ha convertido en mi victoria. Hermano, muchas veces queremos que el Señor quite el horno, ¿sí o no? Porque lo sentimos que está muy duro. Pero cuando esté en el horno, presta atención a esto que lo voy a decir. Cuando usted esté en el horno, entienda que está ahí para ser más puro para Cristo, más santo para Él. Porque Dios glorifica a su Hijo en usted cuando está en el horno. Y eso es poder tener el gozo en medio de las tribulaciones. Thomas Watson dijo estas palabras. La esperanza verdadera no adormece al creyente. Lo impulsa a seguir orando, a luchar y a perseverar, aún en medio de las pruebas más difíciles. Hermano, quizás hoy estés en el horno de fuego, con una enfermedad, un hijo, una crisis familiar, matrimonial, una batalla personal con el temor o un duelo reciente. No midas el amor de Dios por la temperatura del horno. Mídelo por la cruz vacía y por la tumba vacía. El Cristo que salió del sepulcro no te abandonará en la prueba. El dolor es real. El dolor es real. Pero la resurrección es aún más real. Y esa es la esperanza del creyente. Concluyendo, hermano, la resurrección de Cristo no es un detalle del Evangelio, es el grito glorioso del mismo Evangelio. Jesús resucitó. Es la proclamación de que el sacrificio fue aceptado, la deuda fue pagada, la muerte fue vencida y la esperanza fue inaugurada no por un tiempo, sino para siempre. Por eso Primera de Pedro nos muestra estas tres certezas. Por la resurrección tenemos esperanza viva.
Por la resurrección tenemos una herencia segura. Y por la resurrección tenemos un gozo perseverante en medio de las pruebas. Por eso decimos, Cristo resucitó y como consecuencia mi culpa fue perdonada. Cristo resucitó y hoy puedo decir que mi dolor no será eterno. Porque Cristo resucitó, puedo decir que mi futuro es seguro. Y porque Cristo resucitó, puedo decir que mi esperanza está viva. ¿Está viva hoy tu esperanza? Oremos. Señor, te amamos y te agradecemos infinitamente por tu resurrección, Señor. Te rogamos en el nombre de tu Hijo que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas y reafirme esa esperanza cada vez más. Porque nuestra esperanza, Señor, por medio de nuestra esperanza podemos saber que ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Que tú, Señor, cargaste con nuestras culpas. Que somos libres. Por nuestra esperanza en tu resurrección, sabemos que nos espera una eternidad contigo, Señor. Por tu esperanza, Señor, por esperarte a ti, sabemos y estamos más que convencidos que las pruebas, los momentos de oscuridad de nuestras vidas, oh buen Dios, redundan en alabanza y gloria de tu nombre, el cual es exaltado sobre todo nombre. Gracias, Dios, por tu resurrección. Ayúdanos a mantener esa esperanza siempre en nuestros corazones. En Jesús tu Hijo oramos. Amén.